Cuando empezamos a ver fases metamórficas, habíamos visto que en base a la relación entre la composición química y la paragénesis mineral, Éskola había desarrollado el concepto de fases. Y él dijo que en cualquier roca que ha alcanzado el equilibrio químico a través del metamorfismo en condiciones constantes de presión y temperatura, la composición mineral está controlada solo por la composición química. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Bien. Y también hemos visto que había dos aspectos importantes cuando hablábamos de fases. Uno era el descriptivo, ¿sí? O sea, yo podía hablar de fases Profesor, le está solamente de trabando. esa roca y la mineralogía. Otra vez, esta tecnología. Y ahora, Ahora mejor, todo mejor. bien. No, bueno. Decíamos que había dos aspectos que tener en cuenta. Uno, el descriptivo, que se relacionaba, que nos permite relacionar la composición global de esa roca y su mineralogía. ¿Sí? Y decíamos que una fase metamórfica es un conjunto de paragénesis minerales que están asociadas repetidamente. Y que si encontrábamos una determinada paragénesis o un grupo de paragénesis en el campo, podíamos entonces asignar una cierta fase al área. Y habíamos trabajado con los diagramitas estos tipo ACF, ¿se acuerdan? Entonces, de acuerdo a las paragénesis que se formaban, yo podía establecer el quimismo y por lo tanto la mineralogía de esa roca y así establecer a qué fases me estaba refiriendo. Pero un segundo aspecto era el interpretativo, que decía que el rango de condiciones de temperatura y presión en que se forman las rocas con las mismas paragénesis era lo que definía unas fases. Y se acuerdan que habíamos visto las fases zeolitas, perenitas con pelitas, esquistos verdes, anfibolitas, granulitas, etcétera, etcétera, y cada una de ellas estaba delimitada por ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? Hasta ahí me imagino que lo tienen re claro. Re claro, Al, ¿no? Pero claro. bien, habíamos visto también este cuadrito que nos indicaba que para distintas fases metamórficas había ciertas asociaciones que la definían. Y una cosita que nos va a servir para más adelante, y es que fíjense que en las metabasitas tenemos paragénesis desde zeolitas en adelante, mientras que para metapelitas y rocas carbonáticas recién empezamos a tener desarrollo de minerales metamórficos, es decir, paragénesis típicas del metamorfismo a partir de esquistos verdes. ¿Sí? Las condiciones de presión y temperaturas previas en metapelitas y en calcosilicatos no existen porque no, digamos, esas condiciones no generan cambios en la mineralogía de esa roca. Y también hemos visto que había cuatro grupos de fases metamórficas, o mejor dicho, que las fases metamórficas las podíamos agrupar en cuatro grupos. Aquellas de alta presión, que eran esquistos azules y eclogitas, las de presión media, que correspondía a esquistos verdes, anfibolitas y granulitas, y esas esquistos verdes y anfibolitas correspondían al gradiente típico geotermal. Las fases de baja presión estaban por acá, perdón, corneanas de albita epidotos, corneanas orléndicas y corneanas piroxénicos, y que se referían esencialmente a fases de metamorfismo de contacto. Eh, Hornfeld de albita epidoto, de Orblenda y de piroxenos los encontramos relacionados directamente con metamorfismo de contacto, por ejemplo, en aureolas de contacto alrededor de un cuerpo intrusivo, mientras que sanidinita habíamos visto que se restringían a unos cenolitos pelíticos que quedaban incluidos dentro de eh, magmas básicos tipo basaltos, y que esas rocas se llamaban buchitas, y que se generaban por un metamorfismo térmico de muy alta temperatura que se llamaban, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese tipo de metamorfismo? Pirometamorfismo, porque ya sé que no se van a acordar. Y
El cuarto eran las facies de bajo grado, ¿sí? Que estaban acá, eran zeolitas y perlitas pumpelitas que en su conjunto suelen llamarse facies de subesquistos verdes. Y están aquí abajo, ¿ven? Recién empieza el metamorfismo. Y lo último de este repaso que quiero marcarles es que, ¿se acuerdan que Miyashiro había hablado de series de facies? ¿Sí? Porque decían, si yo encuentro, por ejemplo, facies de esquistos verdes, o las paragénesis que corresponde a facies de esquistos verdes, eso está ahí porque está relacionada con otras facies, no está solita, ahí suelta, sino que está relacionado con toda una serie de facies que a su vez se relaciona con un ambiente metamórfico determinado. Así él había hablado de una serie de facies de contacto aquí abajo, de muy baja presión, unas series de tipo Bushan, con baja presión regional, o Barrow, con las presiones un poco mayores, o la serie Sambagawa, que está por aquí, ¿sí? Con alta presión y moderada temperatura, y la franciscana, que era de alta temperatura y presiones, altas presiones y temperaturas relativamente bajas. Y después, ahí ya nos vamos acercando a lo que vamos a necesitar a continuación, lo había reducido a tres series. Una de alta relación PT, es decir, un aumento importante de presión, o que la presión es mucho más importante que la temperatura, y podíamos empezar por fases zeolitas, planitas, pumpelitas, pero luego entraba de lleno en el campo de los esquistos azules y eclogitas. Los de media relación PT empezaba con zeolita, planitas, pumpelitas, y luego esquistos verdes, anfibolitas y granulitas, y los de baja relación PT aquí abajo, que también empezaba con zeolita, podía haber plenitas pumpelitas, y luego los de Hornfeld, de albita epidoto, orgléndicos, piroxénicos y sanidinita. Una cosa importante es que estas dos, de media relación PT y de baja relación PT, son muy parecidas, tienen las mismas paragénesis, tienen las mismas relaciones, bueno, paragenéticas, básicamente. Había algunas diferencias, por supuesto, como que, por ejemplo, en media relación PT no había coleritas y andalucitas que predominaban en estas relaciones de baja PT. Pero, por eso, a continuación, los vamos a trabajar juntitos, a media relación PT y baja relación PT, porque los minerales y las paragénesis son las mismas. Y acá un pequeño altito. Yo les había dicho de pasada por ahí en algún momento que estas fases de, por ejemplo, Hornfeld de albita epidoto, tienen la misma mineralogía que esquistos verdes, como lo acabo de decir acá, ¿sí? Si ustedes están en el campo y están en un campo acá de media relación PT, por ejemplo, tienen un esquisto con biotita, con silimanita o con andalucita si quieren, pueden tener la misma mineralogía, las mismas fases que a baja relación PT, ¿sí? Por ejemplo, un caso típico, que tengan clorita, biotita, plagioclasa y cuarzo. Si yo les digo esa paragénesis, ustedes no pueden saber si yo estoy en el metamorfismo regional, acá en media relación PT, o estoy aquí abajo, en una serie de baja relación PT, en lo que correspondería a unas fases de albita epidoto. ¿Sí? Es decir, mineralógicamente no hay diferencia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí. Bien. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Cómo voy a saber yo si estoy en una roca de metamorfismo regional o de metamorfismo de contacto? La mineralogía no me ayuda. ¿A qué tengo que acudir? ¿A la textura? A la textura, exactamente. Acá voy a tener minerales orientados y acá no, porque acá hay presiones dirigidas que orientan esos minerales laminares o prismáticos, y acá la presión no es importante, y si crecen los minerales va a ser simplemente por la temperatura, y lo van a hacer sin ninguna orientación. ¿Sí?
Hay algunas diferencias mineralógicas, por ejemplo, si hay cianita o hay andalusita, o si hay corierita acá abajo, o hay estaurolitas acá abajo, si estamos hablando de anfibolitas, y esas son las peculiaridades que vamos a hacer referencia un poquitito más adelante. Pero esto que les acabo de explicar es por lo que, ya van a ver cuando vean el metamorfismo de contacto, que cuando yo hablo de facies esquistos verdes, lo hago tanto para el metamorfismo regional como para metamorfismo de baja relación PT, es decir, para corneanas. Yo puedo hablar de un esquisto de facies esquistos verdes o una corneana de facies esquistos verdes, ¿sí? Y como son los mismos minerales y la definición de facies es en base a los minerales, no tiene sentido, o al menos hay una contradicción en la definición de facies, si a los mismos minerales, a las mismas facies, le doy dos nombres distintos. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? ¿O me lo dije mucho para mí? Esa última parte, ¿Se acuerdan que cuando nosotros definimos facies dijimos, si yo tengo esta paragénesis, corresponde a estas facies, ¿sí? sí. Ahora, yo no puedo tener la misma paragénesis para definir dos facies distintas, ¿sí? Yo no puedo mirar en el campo que tengo clorita, biotita, plagioclasa y cuarzo y decir, pero esta es del metamorfismo regional, entonces corresponde a facies esquistos verdes, y por otro lado decir, esta misma mineralogía, pero yo estoy hablando de metamorfismo de contacto, entonces es una facies de Hornfeld de albita epidoto. ¿Se dan cuenta que hay una contradicción? Sí. Porque si en base a las paragénesis yo defino facies, si tengo una misma paragénesis no puedo definir dos facies distintas. ¿Se va entendiendo? Claro. Sí. Necesito voces. Sí, pero una duda. Sí, Dijo que la de baja presión tenía otros minerales también. claro, va a depender del quimismo eh, del quimismo de esa roca que esté sometida al metamorfismo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos minerales, como acabo de decir, que va a dar lugar, por ejemplo, a andalucita o cienita, ¿sí? Pero químicamente es un polimorfo de aluminio, ¿sí? Pero esas son las excepciones. Pero los minerales que definen, los minerales que se utilizan, o las paragénesis que se utilizan para definir una y otra, son básicamente las mismas, ¿sí? Más allá de, como digo, acá puede haber cordierita, estaurolita, y aquí puede haber cordierita, y eso es determinativo, pero sin embargo, los minerales que definen la fase de esquisto verde, como esta que les acabo de decir, eh, clorita, biotita, plagioclasa y cuarzo. Esos cuatro minerales definen una paragénesis típica de esquistos verdes. Estemos en metamorfismo regional, perdón, o metamorfismo de contacto. Entonces, por eso es que se habla de todo esto como si fuera esquistos verdes, y se habla de esquistos verdes tanto en regional como en metamorfismo de contacto. La única, Pero, profe, sí, sí, ¿no sería más fácil que las personas que hayan creado esa fase hayan dicho, bueno, se va a llamar la de baja temperatura la que tenga cordierita y o sí, andalucita? sí, lo hicieron y le llamaron subfacies. Entonces, a las facies Ah, esquistos verdes le llamaron subfacies albita epidoto. Pero el tema es el concepto, ¿sí? Porque si no tendríamos que cambiar la definición de facies, ¿sí? Porque si no, cada subfacies es en realidad una facie, ¿sí? Digamos, semánticamente hablando. Si dentro de las gran facies de esquistos verdes yo separo dos y les llamo subfacies, lo que estoy haciendo es separando dos facies distintas, ¿sí? Y por eso es que no ha funcionado el tema de las subfacies.
digamos, llegó un momento en que había tantas subfacies que ya no tenía ningún sentido, porque cada vez que uno iba al campo encontraba un mineralito diferente, ya creaba una nueva subfacies y ya se perdía el sentido de la clasificación. Entonces, para avanzar un poquito más, se definió que facies esquistos verdes corresponde tanto a esquistos verdes en facies en media relación PT como en baja relación PT. ¿Sí? Todos estos corresponden a facies esquistos verdes. Y me voy a remitir a la textura para avanzar sobre cuál tipo de metamorfismo. Eso pasa en esquistos verdes y también pasa en anfibolitas. La única facies típicamente del metamorfismo de contacto es la de Hornfeld piroxénicos. Esta sí, esta es absolutamente típica del metamorfismo de contacto, porque si aumentamos las presiones y entramos en este campo, ya la mineralogía, como vamos a ver un poquito más adelante, ya esto es completamente diferente. Pero esquistos verdes y anfibolitas comparten las paragénesis entre relaciones PT medianas y bajas. ¿Se entiende? Ya vamos a tratar de avanzar un poquito más. Pero es importante... Prólogos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Prólogos que complican todo. Sí, 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 sí. Bueno, voy a intentar... Ahora ya terminemos con esto y voy a tratar de compartir de nuevo. ¿Están viendo o empezamos o tenemos el mismo problema de antes? No, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, entonces con ese pequeño repasito, ¿sí? Y ténganlo en mente, ahora vamos a ver las fases del metamorfismo regional y vamos a empezar por los de baja y media relación PT, que por lo que acabamos de ver van todos juntitos y tratados en conjunto. Antes de empezar, esta parte es bastante árida porque lo que yo tengo que contarles es cómo identifico que estoy en una fase y cuándo me doy cuenta que ya estoy en otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver una serie de reacciones minerales y vamos a ver por qué se forman y a partir de qué se forma cada una de las paragénesis y cada uno de los minerales, ¿sí? De las paragénesis, digo. Bueno, empecemos. Las fases metamórficas de baja y media relación PT, dice ahí, del metamorfismo regional produce, como ya hemos visto, las fases zeolita, prehnita, pumpelita, que en conjunto, vimos recién, se llaman, o también las llaman fases subesquistos verdes, anfibolitas y granulitas. ¿Sí? Y estas fases, es importante, no están confinadas al metamorfismo regional de baja y media relación PT. Por ejemplo, las fases zeolitas, que está aquí abajo, y prehnitas pumpelitas, también ocurren en regiones de alta relación PT. O sea, donde nosotros estamos trabajando con alta relación PT, por ejemplo en zonas de subducción, y encontramos esquistos azules y eclogitas, podemos encontrar también zeolitas y prehnitas pumpelitas. ¿Sí? Es decir, aunque están relacionadas acá a la media relación PT, no es improbable encontrarlas relacionadas con estas zonas de alta relación PT. Y también, como vimos recién, la fase de esquistos verdes y anfibolitas en aureolas de metamorfismo de contacto se pueden encontrar, ¿sí? Es más, ya vimos recién que se encuentran y es más, ya no hasta reemplazan esta terminología de Hornfeld y directamente hablamos de esquistos verdes y anfibolitas en esta secuencia, en este sector de baja presión. Bueno, empecemos. Empecemos con las fases zeolitas, que está marcadita ahí abajo, como ven, es cuando recién estamos saliendo del ambiente sedimentario, estamos entrando apenas en el campo de del metamorfismo. Por eso dice aquí que ocurre en el extremo de baja temperatura y presión, en regiones de metamorfismo progresivo, tanto de baja como de media, como de alta relación PT. ¿Sí? Y los definió Kunz
en 1954 trabajando con el metamorfismo de soterramiento. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de metamorfismos? Ahí habíamos visto esas secuencias sedimentarias de Nueva Zelanda que daban lugar a la formación de zeolitas a medida que aumentaba la presión y la temperatura. Esas rocas todavía tienen muchos minerales originales, prácticamente no ha comenzado la cristalización metamórfica importante, en serio, digamos, y las zeolitas forman parte de la parte inferior de las pilas sedimentarias. Es decir, tenemos rocas sedimentarias arriba y a medida que empezamos a profundizar, empiezan a aparecer estas facies zeolitas. Y por eso dice acá que es intermedia entre la diagénesis sedimentaria y el metamorfismo tradicional, claro y sin ninguna discusión. Kunz, cuando trabaja en estas zonas, propone el nombre, es más, él propone el nombre de facies zeolitas, agregando a la terminología o a las facies que había propuesto primero, a las 5 primeras facies que había propuesto Éskola, y la caracteriza por esto, por la presencia de zeolita más cuarzo, ¿sí? Es decir, ustedes están en una roca, hacen un corte delgado, y encuentran esta paragénesis, zeolita en contacto neto con cuarzo, y dicen, estamos en facies zeolitas, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Que la formación de zeolita es controlada por la profundidad, las condiciones de PT, la composición de la roca y la presión de fluidos intergranulares, tal cual vimos en alguna clase pasada. ¿Qué podemos decir de esta primera fase? Por supuesto que no incluye solamente a esa paragénesis que vimos de zeolita y cuarzo, ¿verdad? Porque si tenemos una roca en la que no hay sodio y no hay calcio, esa paragénesis va a formar alguna otra mineralogía, pero no zeolita y cuarzo, por ejemplo, como digo, porque no tiene sodio y calcio. Eso pasa, por ejemplo, en las metapelitas. Pero donde sí encontramos, en rocas volcánicas o en tobas. En ese tipo de material hay suficiente calcio y sodio y se van a formar las zeolitas a partir de vidrios volcánicos y de plagioclasas. Y lo más importante, texturalmente, es que no tiene esquistosidad, ¿sí? Son rocas no esquistosas y preservan mucho, como dijimos antes, de las texturas de esas rocas originales. Bueno, ¿qué vio Kunz en estas secuencias de metamorfismo de soterramiento? Primero encontró dos estadios, un estadio de eulandita y analcima, esa fue las zeolitas que encontró, en la parte superior de la sección, ¿sí? Veníamos con las rocas sedimentarias, y un poquito a mayor profundidad encuentra eulandita y analcima. Y a mayor profundidad, es decir, a mayor condición de presión y temperatura, encuentra un estadio de laumontita, que se caracteriza por la asociación laumontita más albita y más cuarzo, ¿sí? Es decir, ustedes están en el campo, sacan una muestra y ven eulandita encima y saben que tienen condiciones de metamorfismo menores a cuando aparece la laumontita con la albita y el cuarzo. ¿Sí? Bueno, Sí. el pasaje de esta secuencia se produce o se explica en estas reacciones. Teníamos analcima que reacciona con el cuarzo, ¿se acuerdan? Había una zeolita que reaccionaba con el cuarzo para formar albita, es decir, bajo metamorfismo acá, aumentan las condiciones metamórficas, reacciona analcima con el cuarzo para formar albita y libera agua. Y el otro mineral que caracterizaba era la eulandita, que se descompone para formar laumontita más cuarzo y también pierde algo de agua. Entonces pasamos de una secuencia donde había analcima y eulandita a una de mayor metamorfismo donde hay albita, laumontita y cuarzo. Como ven, hay pérdida de agua en las dos situaciones. Que también lo vimos antes, que a medida que aumentaba el metamorfismo en condiciones prógrado, había uno de los procesos, una de las reacciones
más notables era la pérdida de volátiles. ¿Sí? Y para que no extrañen los famosos diagramitas, los ACF, aquí vemos cómo están representadas los triángulos de las fases zeolitas y cuando aumentan las condiciones de metamorfismo, empieza a desarrollarse en rocas básicas, como vamos a ver ahora a continuación, actinolita con epidoto, y entonces deja de ser estable esta otra que estaba por aquí abajo, ¿sí? Esta corresponde a fases zeolitas, y cuando aumentan las condiciones, se forman otros minerales que cortan, pero que hacen inestables los minerales que se habían formado en condiciones anteriores. ¿Sí? Sí. La siguiente fase es prehnita pumpelita, ¿sí? Es importante reconocer también que se formaba solamente en metabasitas, como habíamos visto en ese cuadrito de hace un momentito, de hace un ratito en el repaso. Esta fase se involucra en una serie de asociaciones minerales que dependen de las composiciones originales de las metabasitas y que se desarrollan por debajo de las fases de esquistos verdes, ¿sí? Este es el que acabamos de ver recién. Y las asociaciones minerales típicas son estas: la aumontita, prehnita pumpelita, prehnita actinolita, pumpelita actinolita o pirofilita. Todas ellas representadas en este diagrama ACF. Y utilizamos el ACF porque recordarán ustedes que era el diagrama donde mejor se representaban los minerales que constituyen esas metabasitas. ¿Sí? Son todas caolinitas y que se forman a presiones un poquito mayor que las zeolitas que hemos visto en las fases anteriores. Bueno, este es el sector de prehnita pumpelita, ¿sí? Ven que es bastante restringido, entre 200 y 300 grados más o menos, y a presiones que no superan los 0,5, 0,6 gigapascales. De un lado zeolita, y cuando aumentan las condiciones de presión y temperatura pasamos a la de esquistos verdes. Ahora, en esquistos verdes tenemos que hacer la salvedad que vamos a estudiar ahora. Aquellas paragénesis que definen las fases para metabasitas, pero también vamos a empezar a incluir las paragénesis que se forman en las metapelitas y en las rocas carbonáticas. Para subesquistos verdes no hacía falta, porque se acuerdan en aquella tablita hemos dicho que las condiciones no eran las adecuadas para que haya algún cambio en metapelitas. ¿Sí? Bueno, hablemos qué es lo que pasa en los esquistos verdes, en fases de esquistos verdes, cuando estamos hablando de metabasitas. Ustedes van a reconocer, en ese caso, clorita, actinolita, epidoto, albita y cuarzo. Precisamente se llama esquistos verdes porque clorita, actinolita y epidoto son minerales, como ustedes saben, de tonalidades verdosas, ¿sí? Y algo muy importante es que la plagioclasa es albita, ¿sí? Prácticamente no tiene presencia del componente nortítico. Y digo que esto es importante porque cuando pasemos, vamos a ver, a fases anfibolitas, esa plagioclasa sufre un cambio muy importante. No es que va pasando paulatinamente, aumentando la composición de calcio, sino que pasa de una composición de albita a una de oligoclasa, y eso es muy importante y muy determinativo para saber en qué tipo de fases estoy hablando. ¿Sí? Entonces, en metabasitas, clorita, actinolita, epidoto, albita, cuarzo y una plagioclasa bien albítica, ¿sí? Acá ven ustedes que están representadas donde está epidoto, actinolita, clorita, típicamente, y albita y cuarzo, que no tienen representación porque están siempre presentes. Ahí está. Ese es, en este diagrama presión-temperatura, esa es la ubicación de esquistos verdes. Ahí tienen más o menos los límites de temperatura y de presión.
y estas fasias ocurren en la zona más baja de de los más importantes complejos metamórficos regionales. El límite superior está acá, en una fase transicional hacia anfibolitas, y como digo, se caracteriza por la aparición de oligoclasa, ya no es más albita. Cuando empezamos a tener oligoclasa, empezamos a medir la plagioclasa en el corte delgado y vemos que es oligoclasa, es que ya hemos pasado de esquistos verdes a anfibolita, ¿sí? Y además dice acá, coexiste, ya vamos a ver cuando estemos en zona anfibolita, actinolita y orblenda. Como vimos antes, en metabasita, en esquistos verdes, hay actinolita, hay clorita, hay epidotos, pero no hay orblenda, ¿sí? Cuando empieza a haber orblenda en contacto con la actinolita, es que ya pasamos de fases, ¿sí? Y si en vez de aumentar, en este sentido, presión y temperatura en un ambiente geotectónico regional, aumentamos la presión, pasamos, y de hecho pasa así, de esquistos verdes directamente a esquistos azules. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en fases esquistos verdes, pero en metapelitas? Y mucho de esto ya estuvimos viendo inclusive cuando hicimos el teórico práctico con los colegas españoles, ¿sí? Las zonas de esquistos verdes en metapelitas son clorita, biotita y granate, en cada una de las cuales está caracterizada por la aparición de cada uno de estos minerales. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el campo y atravesábamos una isógrada para entrar en cada una de estas zonas? ¿Sí? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Yo con ánimo de entrar todo, pero díganme si es que me van siguiendo. Sí. Sí, profe. Todo ¿No? bien hasta ahora. 3 me van siguiendo, bien, suficiente. Bueno, la asociación mineral típica en la zona de clorita es clorita, muscovita y cuarzo. Y la muscovita tiene un contenido de hierro, ¿ven? Acá. Entonces, esa muscovita con un contenido variable de hierro se llama fengita. ¿Sí? Entonces, este A'FK es el diagrama típico para, o las paragénesis típicas para las zonas de clorita, ¿sí? Y si nosotros trabajáramos con un AFM, tendríamos una relación, sería este campo, con clorita. ¿Por qué no estaba representada acá la muscovita en el AFM, se acuerdan? Porque se usaba de punto de proyección. Exactamente, exactamente. Muy bien, uno despierto. Extra points. Bien, y también, ya vamos a ver más adelante, pero fíjense aquí porque no me acuerdo si está este gráfico, pero también la clorita estaba formando paragénesis con el feldespato potásico, que tenían la representación gráfica en el infinito, se decía, ¿se acuerdan? Porque estaba en la misma arista que la muscovita que usábamos como punto de proyección. Este diagramita tan bonito que ven acá, no sé si ya lo vieron antes, es un diagrama de presión-temperatura con todas las reacciones posibles, algunas de las reacciones, porque hay muchas más, pero para el famoso sistema KF-MASH. Cuando ustedes tienen unas rocas pelíticas y tienen que representar las condiciones de presión y temperatura a las que se forman, se utilizan estos diagramas donde cada una de estas líneas marcan reacciones. Por ejemplo, esta que está acá, la número 2, ¿la ven acá la 2? Si yo estoy a menor presión y temperatura, tengo clorita que está en contacto con el feldespato potásico. Pero apenas cruzo esta línea, ya tengo se produce una reacción y a partir de estos dos minerales, clorita y feldespato potásico, se forma biotita y muscovita, ¿sí? Que va a empezar a estar estable desde esta reacción hasta la reacción 3 que está por acá, no está la 19, hasta la 3 que está acá, porque ahí ya se produce otra reacción para formar otros minerales. ¿Ven cómo funciona? No. ¿Sí? ¿Cómo? Este diagrama es un diagrama de presión y temperatura donde están representadas las reacciones que marcan la estabilidad de cada una de las paragénesis. Por ejemplo,
la número 2, que está acá, ¿ven? ¿La ven? Sí. A la izquierda de esa línea, de la línea 2, que es una línea de reacción, es estable la clorita y el feldespato potásico. El diagrama que estábamos viendo anterior, a ver, Sí. este que está acá, ¿sí? Es Sí. hacia abajo de la curva. Pero cuando aumentan las condiciones de presión y temperatura, de modo que ya clorita y feldespato potásico dejan de ser estables, por ejemplo, porque se forma biotita, entramos en el campo de la biotita, que es todo este campo que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y no está cortada por uno también? Eh, un, el- no, en este diagrama están todas las reacciones posibles. Acá, como ves, el diagrama 1 es el cambio de pirofilita a feldespato potásico. Cuando estábamos aquí arriba, ¿te acordás? Teníamos pirofilita, pero lo podíamos cambiar, o ese podía reaccionar bueno, acá decía andalucita en realidad, ¿sí? Ay, no, para el otro lado Ahora no estoy quería ir. ¿Ven el vértice A? ¿Lo ven Sí. sí. A? Es pirofilita, ¿verdad? Pero también podía ser alúmina, porque el vértice A era el vértice de la alúmina. ¿De qué dependía que sea pirofilita o silimanita, por ejemplo? De las condiciones de presión y temperatura. ¿Se acuerdan que a veces, cuando ustedes mismos armaban los triángulos, a veces aparecía pirofilita y otras veces aparecía muscovita o aparecía silimanita? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, Sí. miremoslo acá, por ejemplo. Acá tengo pirofilita y acá tengo cianita. El mismo AFM, ¿sí? Pero este es en unas condiciones de metamorfismo y este es en otras condiciones mayores. Así como aquí tenemos la reacción o los minerales que están formando paragénesis a la clorita más el feldespato potásico, ¿sí? Cuando reaccionaba, cuando aumentaban las condiciones de presión y temperatura, se formaba biotita, ¿lo ven? Entonces ya dejaba de ser estable clorita y feldespato potásico porque empezaba a ser estable la biotita, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ujú, Sí, ujú. ¿verdad? Bueno, ahora volvamos para atrás un poquitito. Aquí yo tengo clorita más feldespato potásico. Cuando cruzo esa línea, es lo mismo que estoy viendo acá. Cruzo esa línea quiere decir, dejo este triangulito y paso a este. Cruzo esa línea y empieza a ser estable biotita y muscovita. Ahora, ¿qué pasa si la composición de mi roca no es digamos, no tengo hierro para que se forme biotita? Entonces, no le voy a dar bolilla a esta línea, ¿sí? Sino le voy a dar bolilla a la número 1. ¿Por qué? Porque la composición química de mi roca hace que yo me restrinja a la parte superior del triángulo nada más, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que aquí están todas posibles, pero no es que cuando yo me voy al campo, entro a los cuartos, saco una muestra, o saco distintas muestras a medida que va aumentando el metamorfismo y salgo de la zona de clorita, entro a la biotita y luego a la de estaurolita, no quiere decir que yo voy a tener representadas todas estas. Este es un diagrama completo para trabajar en metapelitas, pero con todas las reacciones posibles. No quiere decir que yo cuando esté en el campo vaya a trabajar con todas, ¿sí? Va a depender de la química, va a depender de si yo estoy en esta zona del triángulo o en esta zona o en esta. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende o volvemos de nuevo? No, yo ahora sí, digamos. Está un asco el gráfico, pero sí, sí lo entiendo. Bueno, hay otros más complicados. Este está livianito. Uh, Eh, Digamos, repasando para alguno que ande por ahí, no se vayan por las ramas y escuchen lo que yo les digo nada más. Yo estoy en condiciones, acá, estoy acá, en la zona de la clorita. Tengo, la reacción típica es clorita más muscovita por cuarzo, más cuarzo,
que está representada acá, clorita, fenjita, ¿sí? O si estoy en una FM, clorita y feldespato potásico. Eso mismo, déjenme pasar acá, es lo que veo acá. Clorita, feldespato potásico, reaccionan, digamos acá tengo solamente clorita, y cuando aumentan las condiciones, deja de ser estable la clorita con el feldespato potásico porque ya en el medio forma biotita. Eso es en pelitas. Pero si yo dentro de esa quebrada tengo una zona donde no hay pelitas, hay un sector, una banda de rocas mucho más rica menos rica en pelita y más rica en cuarzo feldespato, por ejemplo, hay unos sectores que más que pelita es una graubaca, yo lo único que voy a tener es un cambio en la composición, una recristalización de esa alúmina, que si yo lo miro en estas condiciones voy a encontrar, lo miro al microscopio y digo, ah, es pirolusita, pero cuando estoy en otro sector, con mayor grado metamórfico, voy a encontrar, es la misma química, nada más que ahora ya no voy a encontrar pirolusita. Yo cuando lo mire en el microscopio voy a encontrar cianita, porque aumentaron las condiciones de metamorfismo. Entonces, volviendo a este diagrama, si yo tengo condiciones de la zona de clorita, estoy acá, por debajo de esta línea. Y apenas aumentan las condiciones de presión y temperatura, yo salgo de la zona donde la clorita y el feldespato potásico son estables y entro en una zona donde es estable biotita y muscovita. Y eso va a seguir, van a ver más adelante, vamos a ir encontrando otras curvitas. ¿Eso lo entienden? Profe, no sé si se acuerda el viernes pasado cuando dimos la exposición con las chicas, justo nosotros dimos de esa zona de entre la clorita y la biotita y hablamos de ese cambio que se daba en 420 grados centígrados a 450 y el mineral que correspondía al vértice de la alúmina cambiaba a cianita en esa temperatura. Sí, a eso estamos volviendo. Ahora, ¿todo se está claro? Podemos verlo de nuevo. Necesito que les quede clarísimo a todos este concepto. Creo que sí. Bueno, Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora, que sea activa esta línea, la 2 o la 1, va a depender de que si yo estoy en este sector o en este sector. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que por ejemplo, estas eran condiciones en el ACF o en el A'FK, perdón, para esquistos verdes, facies, cloritas. No, facies, esquistos verdes, zona clorita. Pero habíamos dicho también que una facies va a tener distintas paragénesis de acuerdo a la roca original. Yo no puedo pretender que se formen los mismos minerales si ese aumento de presión y temperatura ocurre sobre una pelita, o sobre una metabasita, o sobre una roca calcárea. Por eso es que a veces se usaba el ACF, otra vez el A'FK, para representar todas las paragénesis. Y dentro del A'FK, que tenemos acá, si yo tengo una bandita donde hay mucho hierro, obviamente ahí cuando aumente el metamorfismo, voy a, digamos, y pase de fases subesquistos verdes a fases esquistos verdes, voy a formar clorita. ¿Por qué voy a formar clorita? Porque hay disponibilidad, por ejemplo, de hierro. Pero si dentro de esa misma quebrada, como les digo, y estoy encontrando, saco una muestra, hago un corte de grado y encuentro clorita. Ahora, no digo en la misma quebrada, en el mismo afloramiento hay otro baldeado donde hay, que ustedes lo miran y ven que tiene distinta dureza, que tiene distinta pinta. Eso es, por ejemplo, porque ese bandeado sedimentario original estaba constituido por un material que era diferente, en algunas zonas más pelíticas, en otras zonas más cuarzosas. Entonces, si a esas bandas más pelíticas y bandas más cuarzosas lo someto al mismo grado metamórfico, lo meto todo dentro del horno y genero metamorfismo de facies, esquistos verdes. Les pregunto, en esa zona pelítica y en esa zona más cuarzosa, ¿las paragénesis van a ser las mismas o van a ser distintas? Distinta. ¿Por qué? Por la composición.
porque en una hay una composición y en otra hay otra composición. Entonces, cuando yo represente esas paragénesis, voy a tener a veces paragénesis de este campo, otras veces en este campo, otras veces en este campo, todo depende de la roca original. Así es la definición de fase. ¿Sí? Entonces, que yo atraviese o que en mi trabajo vaya a usar esta línea para explicar las reacciones, o esta otra, o aquí esta, o esta, o esta, o cualquiera de ellas, va a depender de la mineralogía que yo tenga, qué parte del triángulo esté usando para representar esas paragénesis. ¿Se entiende? Uno que diga, Sí, Sí, ¿sí? Bueno, y así sigue esta clase, les digo, ¿no? profe. Sí. Y en el gráfico anterior, o sea, es normal que yo tenga ya como líneas, grupo de líneas que siempre se dan, ¿o no? Sí, no, lo que vos tenés son reacciones que se producen típicamente en esas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Entonces Claro. vos tenés, por ejemplo, esta línea, obviamente encontraron rocas que, por ejemplo, a 1 kbar y a 200 grados se producía ese cambio. En cambio, si aumentabas, si disminuías o en otros sectores donde en vez de tener 1 kbar tenías la mitad, vos veías que ese cambio, en vez de ser a 200, se producía a 420, por ejemplo. ¿Sí? Y en base a eso se fue armando esta línea. ¿Sí? ¿Se No, claro, entiende? no, pero mi pregunta era si, por ejemplo, yo tengo esa línea de clorita y feldespato potásico. Sí. Yo la voy a soler encontrar, o sea, asociada a otra línea. No sé cuál otra línea podría ser, digamos, pero es como que ya hay grupos de líneas que están asociadas entre sí. Eh, a Como, ver, como modelos de rocas que ya vienen con esas. mira, yo te cuento, este tipo de diagramas en realidad sirve para, vos estás en el campo, tenés tu reacción y decís, ahora estoy, por ejemplo, aquí. Sigo avanzando, por ejemplo, como vamos a seguir en la clase, y voy a tener que la línea, cuando aparece, por ejemplo, esta aurolita, aparece por acá esta aurolita. Entonces, yo sé que para que aparezca esta aurolita, tiene que haber reaccionado el granate con el cloritoide, en este caso, para formar esta aurolita. Entonces, yo, así como marqué aquí un punto, marco aquí otro punto. Y luego trazo las famosas curvas o trayectorias sentido horario o antihorario. ¿Sí? Estos diagramas se utilizan en ese sentido, para saber dónde, en qué campo de presión y temperatura, más o menos estás trabajando. Porque si vos empezás a tener cloritas, por ejemplo, ya sabes que, estauritas, vos ya sabes que no tenés menos de 550 grados, por ejemplo. Y relacionás esos 550 grados por la aparición de esta aurolita con alguna otra línea de presión, por ejemplo, porque acá dice cloritoide más cianita, pero vos ya no encontrás cianita. Entonces vos sabés que estás a la derecha de esta línea. Y así vas jugando en base a la mineralogía que vos tienes, a las reacciones que podés encontrar en este sistema KF+, para determinar las condiciones de presión y temperatura. Lo puedes hacer así y también lo haces en general haciendo geotermobarometría. Entonces vos haces esos procesos de geotermobarometría con biotita o con granate y te da en algún punto. Y ese punto tiene que coincidir con la mineralogía que vos estás observando en el corte y que te permite identificar en base a este diagrama. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, estábamos en zona de clorita. Ahora entramos en la zona de biotita. Y ahí vamos a ver que hay biotita con clorita, con muscovita y con cuarzo. Sí, a diferencia del anterior, lo único que ahora empieza a aparecer biotita en contacto neto con estos otros minerales. Fíjense que las reacciones a partir de las cuales se forma biotita depende del tipo de roca. Si yo estoy en una grauvaca,
se va a producir a partir de feldespato potásico más clorita. Si estoy en una perita pobre en aluminio, se va a producir por la reacción de fengita y clorita, pero siempre hay biotita del otro lado. Y en rocas que son muy ricas en aluminio, estamos muy arriba en el AFM, entonces había una clorita con pirofilita y acá no va a haber biotita, va a haber un cloritoide. Pero, sin embargo, estamos dentro de la zona de biotita. ¿Sí? La plagioclasa sigue siendo de composición, como hemos visto, albita. Esa misma reacción, volvíamos a explicar lo mismo que recién, teníamos clorita más muscovita para formar biotita del otro lado. En rocas pelíticas típicas, acá está la reacción acá abajo, es la que explica la formación de biotita. Y en este diagrama prima FK vemos más claro todavía. Clorita, fengita para la zona de clorita, y cuando aumentaba las condiciones de presión y temperatura, es decir, pasábamos de zona de clorita a la zona de la biotita, acá aparecía biotita, entraba en escena biotita, formando paragénesis con la fengita, y desaparecía la línea de clorita y feldespato potásico, que en el AFM, ya no me acuerdo si estaba antes o después, vamos a volver un segundito, o varios segunditos, ya no me acuerdo dónde, ya no tiene sentido. Acá. ¿Se acuerdan? Clorita, feldespato potásico estaba acá, formando paragénesis, y cuando nosotros nos volvemos ahora a donde estábamos, ese clorita, feldespato potásico ya deja de ser estable porque comienza o es reemplazada por la paragénesis fengita biotita. ¿Sí? Y después seguimos avanzando y ahora entramos en la zona del granate. ¿Sí? Ahora encontramos granate con biotita y clorita, esa es la paragénesis típica. El granate típico es almandino y se produce a partir de cualquiera de estas reacciones. En rocas o en pelitas pobres en aluminio o ricas en aluminio, a partir de clorita y muscovita, o a partir de cloritoide y clorita, pero siempre formando el granate. ¿Sí? Ahí entramos en la zona del granate atravesando la isógrada, es decir, la primera aparición del granate. Esto ocurre acá, en este sector, en este gráfico. ¿Sí? Es la primera aparición de granate a partir de un cloritoide rico en hierro, en este ejemplo. Y en rocas calcáreas, que no le vamos a dar mucha bolilla, pero sí tienen que saber que la paragénesis típica incluye calcita, con cuarzo, albita, microclino, muscovita y clorita, y suelen también tener dolomita en aquellas rocas calcáreas que además de calcio tienen magnesio, y podemos encontrar también la asociación tremolita, calcita y flogopita. Bueno, avancemos un poquitito más, siempre es lo mismo como están viendo. Si estamos hablando de fascias anfibolitas en metabasitas, está caracterizada siempre por horblenda y plagioclasa, ¿sí? A veces con biotita y cuarzo, a veces hay granate y a veces hay diópsido o augita, como podemos ver en el ACF, pero siempre que hablemos de metabasita hay horblenda y plagioclasa. Y la composición de la plagioclasa ya no es más albita como las fascias esquistos verdes, sino si ustedes la miden, van a ver que tiene composición por lo menos albita 17, es decir, estamos bien en el campo de las oligoclasas. Y en metapelitas, esto era para metabasitas, ¿no? Siempre horblenda y plagioclasa, como les digo. Mientras que en metapelitas aparecen andalusita, cualquiera de los polimorfos de aluminio en realidad, biotita, que ya viene de antes, plagioclasa, que cambió de composición, y cuarzo. Puede aparecer esta aurolita, que cuando estamos trabajando en rocas pelíticas es típica, con granate, biotita, muscovita, plagioclasa. Además, la silimanita, ven, otra vez sigue siempre presente un polimorfo de aluminio con granates, y en algunos casos feldespato potásico cuando la roca es más bien una grauwaca.
Y para recordar que andalucita, cordierita y silimanita aparecen en la zona de baja PT, y estaurolita, cianita y silimanita en la zona de media relación PT. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando antes les había dicho que fases de baja y de media relación PT eran parecidas, eran muy similares las paragénesis, pero había excepciones, y las excepciones son eso, ¿sí? Andalucita, que es el polimorfo de baja presión, cordierita, que también es de baja presión, silimanita también, silimanita no es tan determinativa, pero estaurolita y cianita en las de media presión, ¿sí? Si ustedes están en una zona de metamorfismo de contacto, por ejemplo, va a aparecer cordierita, pero si están en una zona de metamorfismo regional, como por ejemplo en Caspi del Valle, en la zona de los cuartos, donde solemos ir, aparece estaurolita, ¿sí? Esa es la zona de las facies anfibolitas. Por ahí está, además ya lo vieron quizás en práctico, pero la anfibolita es una roca, pasa lo mismo con granulita, y también es el nombre de una facies. Entonces, si ustedes tienen una roca anfibolita, es decir, aquella que tiene horlenda y plagioclasa básicamente, eh, bueno, pertenece a la facies anfibolitas, claro. Se llama anfibolita la roca y pertenece a la facies anfibolitas. Pero, si ustedes tienen una roca originada a partir de metamorfismo, rocas pelíticas, van a tener, por ejemplo, un esquisto con estaurolitas, ¿sí? Como cualquiera de estos que estábamos viendo antes, ¿sí? Cualquiera de estos. Pero no hay, pero digamos, también pertenecen a las facies anfibolitas y las rocas no se llaman anfibolitas. ¿Está claro eso? Sí, yo creo que con granulita han tenido alguna, o me han hecho alguna consulta, o escuché que hacían alguna consulta sobre la roca granulita y sobre las facies granulitas. Bueno, ¿tienen claro? Hay una roca anfibolita, pero también hay una facies anfibolita. Y puede la roca pertenecer a las facies anfibolitas sin llamarse anfibolita. ¿Les quedó claro? Ok. Sí, era porque era un nombre específico o algo así. Exactamente. Sí. Es decir, que nosotros estamos en la Quebrada de los Cuartos, encontramos una roca con granate y con estaurolitas, y decimos, este es un esquisto de estaurolita, granate, plagioclasa, bla, bla, bla. ¿Y a qué facies? A las facies anfibolitas. ¿Sí? No confundamos esto, y lo mismo pasa con granulita un poco más adelante. Las reacciones típicas de las facies anfibolitas, entonces en estas rocas pelíticas, teníamos para pelitas ricas en aluminio, la que reaccionaba era el cloritoide con cuarzo para dar estaurolita. Si esas pelitas eran más pobres en aluminio, el granate reaccionaba con muscovita y con clorita para dar estaurolita. Y si se agota el granate con esta misma reacción, ya no hay más granate, solamente queda muscovita y clorita. Sin embargo, también podemos formar estaurolita, ¿sí? Y aquí vemos que hay varias maneras, están marcadas 3, hay más, y por ejemplo cuando van a aparecer biotitas, también un poquito antes en el campo del metamorfismo previo, hay no menos de 30 fases, reacciones que dan lugar a la formación de biotita. Por eso es que es tan complicado ese diagrama, porque están todas las posibilidades volcadas ahí, lo que no quiere decir que en nuestro campo vayamos a tener todos, ¿sí? Nosotros podemos tener esta situación para rocas pelitas, para pelitas ricas en aluminio, o esta, cuando son pelitas pobres en aluminio, y cuando son más pobres todavía, se forman a partir de esta otra reacción. ¿Sí? Supongamos que sí, estamos hablando de esta zona, no vamos a entrar, no me interesa que conozcan cada una de estas reacciones, pero sí que tengan idea que no hay una única reacción para formar una paragénesis o un mineral. Y en rocas calcáreas, otra vez, estas son las asociaciones y que están representadas en este ACF. Losularia diópsido calcita, losularia diópsido bolastonita, o diópsido plagioclasa con microclino y con cuarzo. Bueno, no vamos a avanzar a ahondar mucho más en esto. Y la última fases de estas zonas de media y baja relación PT corresponde a las fases de granulitas, ¿sí? Están por acá,
que, como ven, con el aumento de las temperaturas, cuando ya estamos saliendo de las fases de anfibolita, se descompone el anfíbol en las rocas, en las metabasitas para formar ortopiroxenos, clinospiroxenos, y siempre puede estar presente cuarzo y plagioclasa, ¿sí? Si nosotros estábamos con metabasitas, es decir, veníamos con rocas que tenían anfibolita y plagioclasa, ¿se acuerdan? Cuando llegamos a este paso, desaparece el anfíbol y pasa a formarse ortopiroxenos, clinopiroxenos, granates, acompañados siempre de plagioclasa y cuarzo, como se ve en este otro diagramita. Lo importante es que desaparece un mineral hidratado como anfibolita y es reemplazado por minerales anhidros con la misma carga catiónica, ¿sí? Bueno, acá algunas consideraciones. Según Miyashiro, si nosotros tenemos una roca que tiene solamente ortopiroxeno o clinopiroxeno, tiene uno solo, no es diagnóstico, dice él, de que estemos en fases granulitas. Pero para Winkler, por otro lado, la aparición de hipersteno es diagnóstico de estas fases. Y en realidad se llaman granulitas o fases de hipersteno regional, ¿sí? Dándole la razón a Winkler. Y una cosita que les quería remarcar es la ocurrencia de granates, que es la que distingue las fases granulitas, de acá de mediana relación PT, de las fases de corneanas piroxénicas, acá en esta zona de metamorfismo de contacto, ¿sí? Si hay piroxenos, pero no hay granates, solamente hay piroxenos, estamos en esta zona. Pero si aparte del piroxeno encontramos granate, estamos trabajando en esta otra. Y por eso es que acá se considera dos fases distintas, y no como en la anterior, ¿sí? Bueno, ¿qué decía acá? Bueno, eso, el paso de anfibolita más o menos está acá, entre los 650 y 700 grados, y presiones que van desde los 3, 4 hasta casi 12 kilómetros, ¿sí? Y es importante eso, dice acá, las rocas graníticas y pelíticas hidratadas comienzan a fundir a 600 o 650 grados. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O por qué es importante? Que la fase granulita en realidad no debería existir, ya debería estar todo fundido, porque dice acá 600, 650 grados, y ya lo vimos en la primera parte de la materia, ya empezamos a tener, ya son condiciones ígneas, ¿sí? Y es más, acá dice, miren, la fusión parcial comienza en la parte alta de anfibolitas, ¿sí? Pero para que ello ocurra, ¿sí? Estas fases, dice, solo ocurren en ausencia de una fase fluida. ¿Qué es lo que digo? Que para que haya granulita no tenemos que tener una fase fluida, ¿sí? Porque si tenemos una fase fluida, ¿qué es lo que le va a pasar a esa roca? Se funde. Exacto. Tiene anfibolita, aumenta la presión, temperatura, aumenta la presión, temperatura, y cuando llega un punto, o funde si tiene suficiente líquido, suficiente agua, o si se transforman en minerales anhidros, se forman las fases granulitas, ¿sí? Y en metapelitas se produce típicamente la descomposición de muscovita. Así como en la roca que acabamos de ver, lo que desaparece es la horblenda para formar orto y clinospiroxenos, en rocas pelíticas lo que marca el paso de una fase a otra es la desaparición de muscovita, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen esta reacción, biotita y muscovita más cuarzo para dar almandino, más feldespato potásico, y el agua es liberada, ¿sí? Entonces, tenemos cualquiera de estas reacciones, fíjense, todas producen liberación de agua y desaparecen las micas o minerales hidratados, ¿sí? Biotita y muscovita típicamente. Lo importante de todo esto es que eso, desaparecen los minerales hidratados en metapelitas muscovita y en metabasitas horblenda para dar lugar a la formación de minerales anhidros. Y esa es la zona más o menos marcada de lo que está, de donde estamos ubicados. Y en rocas calcáreas,
véanlo después cuando vayan a estudiar, pero otra vez aparecen una serie de minerales, básicamente con la aparición de bolastonita, escapolita, diópsido con calcita, forsterita, calcita, dolomita, todas ellas representan